Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Esta semana estaremos estudiando la parashá Ki Tisa, que comprende desde Éxodo 30:11 al 34:35. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, te damos en este momento, Padre, porque tú eres el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer, Padre, para que nosotros tengamos ese anhelo de conocerte a través de tu palabra, Padre. Eres tú a través de tu Espíritu el que nos pone ese anhelo, Padre celestial, de obedecer tus mandamientos, Padre. Te pedimos, mi Dios, que sigas haciendo esa obra maravillosa que estás haciendo en cada uno de nosotros a través de tu bendita palabra, Padre. Que cada día nosotros podamos elevarnos más a la estatura del varón perfecto de Yeshua HaMashiach, Padre, y que todo lo que aprendamos lo pongamos por obra, Padre, que no seamos oidores olvidadizos, Padre, sino que practiquemos todos estos hermosos principios que tú nos enseñas en tu palabra para que tengamos una vida abundante y próspera en todas las áreas. Gracias te damos, Abba, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados, y como siempre vamos a comenzar con un resumen de toda la porción. En esta porción, el pueblo de Israel es mandado a contribuir cada uno con medio shekel de plata para el santuario. Aquí también son dadas las instrucciones para construir el kior, que es una gran vasija de agua para el santuario, junto con el aceite de unción y el incienso. Los artesanos, los sabios de corazón, Betzalel y Oliab, son puestos a cargo de la construcción del santuario. El pueblo es mandado nuevamente a observar el Shabbat. Resulta que cuando Moisés no vuelve en el momento que el pueblo lo esperaba del monte Sinaí, la gente comienza a hacer un becerro de oro y lo adora. Así que Dios se propone destruir a la nación entera de Israel. Pero Moisés intercede por ellos. Moisés desciende del monte cargando las tablas del testimonio grabadas con los 10 mandamientos. Viendo a la gente bailar alrededor del becerro de oro, rompe las tablas, destruye el becerro de oro y manda a matar a los líderes principales de la revuelta en contra de Dios. Luego vuelve hacia Dios y dice: si no los perdonas, bórrame de tu libro que has escrito. Así que Dios los perdona, pero les dice que los efectos del pecado serán sentidos por muchas generaciones. Primero, Dios propone mandar su ángel junto a la gente para guiarlos, pero Moisés le insiste que sea Dios mismo el que los acompañe hasta la tierra prometida. Moisés prepara un nuevo juego de tablas y sube la montaña una vez más, donde Dios reinscribe el pacto en estas segundas tablas en la montaña. Moisés es agraciado con la visión de los 13 atributos de misericordia, estos atributos divinos, y su rostro se pone tan radiante que al regreso del monte debe cubrirse con un velo que se retira solo cuando habla con Dios y para enseñarle la ley al pueblo. Es muy interesante que en esta porción el censo de los hijos de Israel ocurre después del pecado del becerro de oro. Recordemos que la Biblia no está escrita en orden cronológico y esta fue la tercera vez que los hijos de Israel fueron contados. El primer censo se llevó a cabo cuando los hijos de Israel viajaron a Egipto. Allí se contaron 70 almas dentro de la familia de Jacob. La segunda vez fue cuando abandonaron Egipto y la Torá nos relata que se contaron 600,000 hombres. Y ahora, un día después de Yom Kippur, en su primer año en el desierto, estaban siendo contados por tercera vez. Muchos israelitas habían muerto después del pecado del becerro de oro y el Eterno deseaba determinar el número de sobrevivientes, y no era que el Eterno no supiera cuántos sobrevivientes habían quedado.
Él emitió ese mandamiento precisamente a beneficio de la congregación de Israel después de haber pecado con el becerro de oro, porque cuentan los sabios que todas las naciones alrededor de Israel se burlaban de ellos, diciendo: hace tan solo 40 días que esta nación dijo en el monte Sinaí, Naaseh benishma, obedeceremos y escucharemos. Y miren, ahora fabricaron un becerro de oro. Su pecado es imperdonable. El Eterno nunca más los aceptará como su pueblo. Así que a fin de refutar esa pretensión, el Eterno comandó a Moisés: Et Rosh Benei Israel, cuenta las cabezas de los hijos de Israel. Esta frase realmente significa levanta la cabeza de los hijos de Israel. Así que con esta contribución de medio ciclo, ellos estaban pagando un rescate por ese terrible pecado que habían cometido. Dice Éxodo 30:12, cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona, cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo son 20 geras. Medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por nuestras vidas. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante del Señor como expiación por vuestras vidas. Entonces miren que ese medio ciclo, esa donación del medio ciclo, que en hebreo se dice shekel, fue instituida como una donación caritativa anual y permanente. De estas colectas se compraban los animales para los sacrificios, para los korbanot, para que todo Israel pudiera tener una parte en las ofrendas comunales. Este medio shekel lo tenían que dar todos los hijos de Israel, sin importar si eran ricos o pobres. Y esto nos enseña que todos nosotros, ante los ojos del Eterno, somos iguales. Y no solamente eso, sino que todos nosotros tenemos que hacer un trabajo espiritual en la misma medida. No es como nos han dicho, ya Cristo lo hizo todo y nosotros lo único que tenemos que hacer es recibirlo y ya. No, tenemos que hacer ese trabajo espiritual. Entonces miren qué poderoso que la palabra kitizá tiene una gematría reducida de 1, porque cuando todos nosotros somos conscientes del trabajo espiritual que debemos hacer, cada uno, entonces es allí donde entramos en una perfecta unidad con el Eterno. Así que vamos a ver aquí que este medio shekel tenía un doble propósito. Primero, era un ingreso para el tabernáculo, para el Mishkan, y más adelante para el templo. Y también era el medio para censar al pueblo, porque dicen los sabios que el Eterno había prohibido contar a los hijos de Israel directamente. Él le dijo a Moisés: cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. ¿Y por qué será que el Eterno no quiere que estemos contando las cosas? Dicen los sabios que cuando contamos las cosas les estamos poniendo límites. Y sobre todo, el mayor problema de contar no es el contar en sí, sino la motivación del corazón. Porque vemos en la Escritura que el Eterno anteriormente había mandado a contar al pueblo cuando llegaron a Egipto y también cuando salieron de la cautividad de Egipto, y allí no vino ninguna plaga. ¿Por qué? Porque fue el mismo Eterno el que ordenó esos censos. Pero el problema es cuando la gente está contando, por ejemplo, las ovejas
en las iglesias y luego cuando van a las reuniones de líderes o de pastores, cuando se presentan dicen, yo soy fulanito Pérez y tengo 5,000 ovejas. Yo soy Sutanito Márquez y tengo 1,000 ovejas. ¿Qué hace esto? Que a veces se les infla el ego y a veces ellos piensan, no, este es más ungido porque tiene tantas ovejas. Esto les puede dar a ellos una sensación de, wow, mira todo lo que he logrado con mi esfuerzo. Soy tan ungido que mi congregación es tan llena. O hay otras personas que pueden decir, uy, mira cuántos seguidores tengo porque me he esforzado y he hecho un buen trabajo de marketing. O alguien puede decir, mira cuánto dinero yo he ofrendado, cuánto le he ayudado a los pobres. Entonces el Eterno no quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en nuestro esfuerzo o en nuestro talento y que le robemos la gloria a Dios. Y esto se puede comparar con levantar un becerro de oro. ¿Y qué pasa cuando levantamos un becerro de oro? Se desata una plaga, porque eso es otra forma de idolatría y se corta la bendición de Dios en nuestras vidas. Y aquí en la escritura vamos a ver un ejemplo de alguien que le sucedió precisamente esto de lo que estamos hablando. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 24 del 1 al 4. Dice, de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos diciendo, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y el rey dijo a Joab, comandante del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Pero Joab respondió al rey, que el Señor tu Dios añada al pueblo 100 veces más de lo que son, mientras todavía vean los ojos de mi señor el rey. Pero ¿por qué se complace mi señor el rey en esto? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los comandantes del ejército. Salieron pues Joab y los comandantes del ejército de la presencia del rey y para hacer el censo del pueblo de Israel. Entonces luego nos dice en el versículo 10 que después de que ellos habían terminado el censo y todo esto, dice, después de que David contó el pueblo, le pesó en su corazón. Dijo pues David al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Eterno vino al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así dice el Señor. Te ofrezco 3 cosas, escoge para ti una de ellas para que yo las haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber diciéndole, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen? ¿O que haya 3 días de pestilencia en tu tierra? Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. Respondió David a Gad, estoy muy angustiado, te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres del pueblo. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo y dijo, he aquí, yo soy el que ha pecado, yo soy el que ha hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Pero entonces aquí hay algo que nos queda una duda, porque al principio del versículo dice que fue Dios el que lo incitó a hacer un censo. Y entonces, ¿cómo así? Si Dios fue el que lo incitó, ¿por qué está mandando la plaga sobre el pueblo?
En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, se nos aclara quién fue realmente el que incitó a David a hacer ese censo. Dice, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel, ¿verdad? Entonces allí nos vuelve y nos dice otra vez toda la historia de los capitanes y todo esto, pero aquí nos aclara que fue Satanás el que incitó a David. Nosotros debemos recordar que Satanás es simplemente un sirviente del Dios poderoso de Israel y el Eterno estaba probando a David, pero lamentablemente David había puesto su confianza en el gran ejército que tenía y la había quitado del Eterno. Y si esto le sucedió a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿será que no nos puede suceder a nosotros también? Esto aquí nos enseña algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que Dios nunca se contradice. Él nunca va en contra de lo que Él mismo estableció en su palabra. Y si Él dio el mandamiento de que el pueblo no se podía contar a menos que Él lo mandara directamente, esto debía ser suficiente para David. Y hoy yo les pregunto, ¿cuántas personas no son engañadas hoy en día porque escuchan voces que, aunque aparentan ser la voz de Dios, no lo son? Por eso el apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, que nosotros como pueblo del Eterno debemos tener en cuenta, porque vivimos en tiempos donde se han levantado falsos profetas. Hoy en día Dios le habla a todo el mundo, ¿verdad? Les dice hasta qué ropa ponerse, todas esas cosas. Pero miren que es muy importante que nosotros estemos apercibidos de qué es lo que está escrito allí en la bendita instrucción del Eterno, para que si tú escuchas una voz o viene un profeta y te profetiza algo que vaya en contra de la Torá, inmediatamente tú puedas discernir, esto no es de Dios. No es Dios el que me está hablando. Es muy importante. Si viene un profeta y te dice, mira, ya nosotros no estamos bajo la ley porque estamos en la dispensación de la gracia. Ya no tenemos que guardar el Shabbat porque ya Jesús es nuestro Shabbat. Nosotros debemos estar apercibidos para discernir y pesar esos espíritus y darnos cuenta realmente si es Dios el que nos está hablando. Porque lamentablemente el pueblo de hoy se ha acostumbrado a decir amén a todo lo que oyen sin verificar si es realmente el Espíritu de Dios el que habla o es un espíritu de error. Por eso también Pablo nos hace una gran advertencia en Gálatas 1:8. Nos dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, de Mashiach. Entonces dicen los comentaristas bíblicos que más adelante en su reino David fue tentado a tomar un poco de la gloria para sí mismo. Él vio cómo había crecido y había prosperado Israel durante su reinado.
ciertamente esto era notable. Así que el censo era una manera de tomar el crédito. El espíritu de vanagloria en los números había tomado posesión del pueblo y del rey, y había una tendencia a confiar en números y a olvidarse de Dios. Y miren que lo más tremendo es que Joab y los capitanes del ejército trataron de decirle a David que no hiciera esto de contar a los soldados de Israel, porque muy seguramente ellos sabían lo que Dios había escrito en la Torá, pero David no los escuchó y lo hizo de todas formas. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros debemos filtrar todas las palabras que recibimos a través de la bendita Torá, porque cuando se levanta ese orgullo, esa vanagloria, viene sobre nosotros un espíritu de engaño que nos puede hacer pensar que fue Dios el que nos mandó a hacer cierta cosa, cuando en realidad no fue así. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. Vamos a ver las características de una persona que ha caído en la arrogancia y en el orgullo. Una persona orgullosa se resiente ante la corrección o la sugerencia con la actitud de, yo sé lo que estoy haciendo, nadie me tiene que decir lo que yo debo hacer. Dese cuenta usted con quién está hablando. Pero miren que Proverbios 1:5 nos dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea, una persona humilde siempre está buscando el consejo, porque sabe que en la abundancia de consejos está la sabiduría. Pero por otro lado también vemos que una persona orgullosa tiene mucha dificultad en reconocer cuando se ha equivocado. En Levíticos 26:40 nos dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Y vemos aquí que esto fue precisamente lo que hizo David. Él reconoció su pecado y le dijo: he pecado gravemente al hacer esto, pero te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Al contrario de una persona orgullosa, que lo que hace es justificar los errores y equivocaciones para proteger el yo, que no es nada más y nada menos que el Yetzer Hará, lo que se conoce como la inclinación al mal. Y de acuerdo a los sabios judíos, es desde nuestro Yetzer Hará que obra Satanás. Por eso, cuando el que reina es la carne o el Yetzer Hará, podremos ser fácilmente engañados, pensando que es Dios el que nos está hablando, cuando realmente es Satanás el que nos está hablando. Nos dice Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Miren qué tremendo esto. Así que una señal de fuerza y de nobleza es reconocer que somos humanos y que cometemos errores, pero una persona orgullosa es débil y necesita vindicarse a sí misma y quiere tener siempre la última palabra. Entonces, ¿cuál es la única manera en la que podemos deshacernos de todo ese deseo de sobresalir, de ser admirados, de ser reconocidos, de obtener grandes logros? La respuesta la encontramos precisamente en esta porción, kitizá. Y aunque esta palabra fue muy mal traducida, porque en nuestras Biblias dice censar o contar, ella va más allá de contar y significa elevar.
Y la única manera de elevarse es cuando nosotros nos rendimos por completo, cuando rendimos todas esas áreas al Eterno, cuando nos presentamos delante de Él como sacrificio vivo y agradable, porque para elevarnos primero debemos purificarnos de todas las obras inmundas de la carne. Y ahora vamos a entender por qué el Eterno pide medio shekel por nuestro rescate. Miren qué interesante lo que nos muestra la gematría de la palabra hebrea shekel, que en español se dice ciclo. Aquí vamos a aprender algo muy hermoso. La gematría de la palabra shekel es la misma gematría de la palabra nefesh, que si ustedes recuerdan, algunas porciones anteriores hablamos de los 5 niveles del alma y dijimos que el nefesh es precisamente donde está la vida. Entonces, la gematría de shekel es 430 y la gematría de nefesh también es 430. Y dicen los sabios que cuando dos palabras tienen la misma gematría están relacionadas. Entonces, ya sabiendo que el nefesh es donde está la vida, ¿qué nos está enseñando el Eterno aquí? Que ese shekel simboliza el alma del hombre, la vida del hombre. Por eso Yeshua nos dice en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Por eso el Eterno le decía a Moisés que todo el pueblo tenía que traer ese medio shekel para que no le sobreviniera una plaga. ¿Y qué es lo que causa una plaga? Causa la muerte, porque si nosotros no damos ese medio shekel que representa nuestra vida entera, entonces, al igual que el pueblo en aquel entonces, no podremos ser contados para recibir esa redención. ¿Y por qué se daba solo medio shekel y no un shekel completo? Porque aquí el Padre nos quiere enseñar que nosotros los seres humanos no estamos completos, que nuestra alma no está completa. ¿Y quién es esa otra mitad que nos falta para que estemos completos? Es Dios, es la parte divina. Pero para que nosotros la podamos recibir, tenemos que entregar nuestro medio shekel. O sea, debemos entregar nuestra vida por completo a Él. Y Él nos da la parte que nos falta para estar completos. Y miren qué hermoso, porque ¿cuál fue ese medio shekel que el Eterno aportó para hacernos completos? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por esto que Yeshua se tuvo que hacer nefesh, se tuvo que hacer hombre para hacer ese medio shekel que nos completará a cada uno de nosotros. ¿Y por qué es el nefesh? Porque el nefesh es la parte más baja del alma, es allí en donde están nuestras acciones y esa parte es la que se reviste del cuerpo físico. Y es la parte que está en esencia perdida en el exilio. Por tanto, esta parte debe ser encontrada y redimida. Así que esa alma perdida que hay que encontrar es el mismo concepto de la oveja perdida que se dice Zon Aveidá. Y cuando unimos estas letras hebreas, podemos ver que una oveja perdida es una que ha perdido la justicia, el camino y la vida. Ha perdido la justicia de Dios, ha perdido la verdad, ha perdido el camino y ha perdido la vida. Por eso dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y miren qué interesante que la gematría de esa palabra Zon Aveidá, que es oveja perdida, es 153.
Ahora, cuando nosotros sabemos esto, podremos entender por qué la Biblia es tan específica cuando nos cuenta la historia en Juan 21 de que los discípulos estaban tratando de pescar y no habían pescado nada. Y viene Yeshua, pero ellos no lo reconocen y les dice, hijo, ¿tienes algo de comer? Y ellos dicen, no hemos pescado nada. Y Yeshua les dice, tiren la red por la derecha. Y dice que pescaron tantos peces con la red que ya no la podían sacar. En el versículo 11 nos dice que subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Y allí nos dice específicamente que fueron 153 peces y que aún siendo tantos la red no se rompió. Así que miren qué hermoso la relación entre las ovejas perdidas, que su gematría son 153, y los 153 peces que pescaron los discípulos. Porque la escritura nos dice que todo Israel será salvo. Eso es lo que representa que Pedro haya sacado esos 153 peces. ¿Y por qué Yeshua les dijo que tiraran la red por la derecha? Porque la derecha representa el Gesed, la misericordia. Y aquí hay una lección muy grande que tenemos que aprender. Porque nosotros, si queremos ir a pescar a esas ovejitas que están perdidas, no podemos ir con juicio. Tenemos que ir con ese amor, con esa misericordia, con ese Gesed. ¿Por qué? Porque estamos tratando con los hijos de Dios, con los Benei Ha Elohim, que por cierto, esta palabra Benei Ha Elohim, que significa hijos de Dios, también tiene una gematría de 153. Miren qué poderoso es lo que nos enseña el lenguaje hebreo. Sabemos que esa palabra es perfecta, de verdad que es maravilloso cómo toda la escritura se conecta y nos revela estos hermosos secretos. Así que debemos ser muy conscientes que cada vez que nosotros queremos acercar a una oveja perdida, a uno que ha perdido el camino, la verdad y la vida, sin Gesed, sin misericordia, no vamos a poder traer a nadie. Por el contrario, los vamos a alejar. Y tenemos que reflexionar, porque muchas veces cuando las personas empiezan a estudiar desde la raíz hebrea y empiezan a descubrir tantas cosas, entra como un sentimiento de que por qué me engañaron, por qué me tenían aquí enseñándome de todo mal, las fiestas paganas y todo esto, y a veces somos muy duros para juzgar a los que todavía están allí, pero no se nos puede olvidar que de allí nos sacó el Señor y que fue el Padre el que nos reveló su palabra, y que nosotros tenemos que traer a esas ovejitas perdidas con ese mismo amor que el Padre nos ha traído a nosotros, porque el Padre nos llamó a ser luz, nos llamó a alumbrar a los que están en tinieblas. Así que no podemos perder el amor, la misericordia y la sensibilidad del Espíritu y volvernos personas duras y rígidas, porque entonces ahí realmente sí tendremos es una religión, pero eso no es lo que el Eterno quiere. Entonces, miren qué tremendo el mensaje de esta porción Kitizá. Para que nosotros podamos recibir ese medio shekel divino, que es el único que nos hace completos. Cada uno de nosotros debe aportar nuestro medio shekel, que es nuestra vida entera rendida al Eterno. Por eso el Eterno nos dice en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, el que se quiera quedar con el medio shekel y diga, no, yo no lo voy a dar porque no tengo más, la perderá su vida. Pero el que por causa de mí pierda su vida, la
hallará. Así que en esta hora, ¿qué mejor momento que este en el que ha sobrevenido una plaga al mundo entero por causa de que los hijos de Elohim no han querido rendir ese medio shekel, no han querido rendir sus vidas por completo? Así que hoy te hago esta invitación. Trae tu medio shekel que te corresponde para que halles la vida y esa vida en abundancia. Pasarás de ser una oveja que ha perdido el camino, la verdad y la vida a una oveja que ha encontrado la justicia del Dios poderoso de Israel y darás fruto en abundancia. Así que vale la pena ofrendar nuestra vida entera, ofrendar ese medio shekel que el Padre nos está pidiendo. No hay nada que perder, pero sí hay una vida eterna que ganar. Qué poderosa enseñanza la que el Padre nos deja hoy. Así que, Abba, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y que tiene el poder de penetrar hasta los tuétanos, Padre. Que esa bendita palabra nos atraiga a todos a ti con lazos de amor, Padre Celestial, porque es nuestro anhelo ver esa palabra cumplida cuando todos seamos un solo pueblo, la casa de Israel y la casa de Judá, que seamos un solo pueblo bajo tu mano, gobernados por ti, Padre Celestial. Cuando llegue ese día que tu Torá esté escrita en nuestra mente y en nuestro corazón y que todos la obedezcamos, Padre. Gracias, gracias porque sabemos que ese tiempo ya está muy cercano, Padre, que si aún no lo has hecho es a causa de tu misericordia, de aquellos que aún no se han arrepentido verdaderamente, Padre. Pero gracias, gracias porque nuestra redención está más cerca de cuando creímos, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre y te damos todo honor y toda gloria en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendiciones, amados. Por favor, compartan este mensaje, denle like para que pueda llegar a muchas más personas. Bendiciones y shalom, shalom.